El negocio implica muchos gastos, más de los que desearíamos, pero todos los gastos no son iguales. En este vídeo vamos a ver que existen diferentes tipos de gastos que tienen un tratamiento diferente. Lo que sí es común a todos ellos es que deben ser necesarios. Al final de este vídeo os traigo algunas conclusiones que son interesantes. Me llamo Pedro Santiago y aquí tienes mi tarjeta de presentación. Si te gusta el vídeo, dale al like. Vayamos al meollo del asunto. Lo primero que tenemos que tener claro es que el negocio requiere gastar dinero. De hecho, para poder generar los ingresos, previamente hemos tenido que gastar dinero. Para poder vender manzanas, previamente hemos tenido que comprar manzanas. A este tipo de gasto le vamos a llamar gastos generadores, ya que permiten generar ingresos. De hecho, se les conoce como género. Luego el dinero que se destine a adquirir género, más pronto o más tarde, se convertirá en ingresos. Además de ser los generadores de ingresos, son los generadores de margen de contribución, el cual se obtiene por diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Esta diferencia, este margen, es el que queda en el negocio, ya que el dinero correspondiente al precio de compra hay que entregarlo al proveedor. Compro una manzana a 1 euro, que vendo a 3 euros, recibo 3 euros, de los cuales 1 euro son para el proveedor y los 2 euros restantes son para el negocio. Ya tenemos un tipo de gasto, los gastos generadores de margen de contribución. Pero para tener un negocio de compraventa de manzanas, no basta con comprar y vender manzanas. Habrá que incurrir en otros gastos que permitan vender las manzanas. Tendremos que disponer de un local, de palets, de una traspaleta para poder mover las manzanas, algo de mobiliario de oficina. Tendremos que contratar el suministro de luz y de agua, contratar personal, contratar un seguro, contratar un asesor, pagar tasas e impuestos y un largo etcétera. Todo esto implica incurrir en otros gastos, además de incurrir en los gastos generadores. A estos otros gastos que facilitan que las manzanas puedan ser vendidas, les vamos a llamar facilitadores, ya que facilitan que los generadores generen ingresos. Gastos que también son conocidos como gastos generales del negocio. Luego podemos distinguir dos tipos de gastos, los generadores y los facilitadores, existiendo importantes diferencias entre ellos, pero teniendo algo en común, y es que deben ser necesarios para poder generar los ingresos. Razonemos. Un gasto se considera como tal siempre y cuando sea necesario para poder generar un ingreso. Si no es necesario para generar un ingreso, el gasto se convierte en pérdida. Pensemos que un gasto implica salida de dinero del negocio. Si dicho gasto no se traduce en la generación de un ingreso de dinero, el dinero gastado no es recuperado, el dinero se ha perdido. Hay gastos que permiten generar los ingresos directamente, como es el caso de los gastos generadores. De ahí que también sean calificados como gastos directos. Están directamente relacionados con la generación de ingresos. Para poder vender manzanas y generar ingresos, previamente ha sido necesario tener que gastar dinero para poder comprar las manzanas. Existe una relación directa. Sin embargo, los otros gastos, los gastos generales, permiten generar los ingresos indirectamente, de ahí que también sean calificados como gastos indirectos. Por ejemplo, para poder vender manzanas tengo que disponer de un local. Luego, el arriendo de dicho local es un gasto necesario para poder vender manzanas. Pero no por arrendar el local se generan ingresos. Los ingresos se generan porque se venden manzanas. Existe una relación indirecta, de ahí que también se les conozca como gastos generales del negocio. Esta relación de los gastos con los ingresos condicionan su comportamiento. Los gastos generadores varían en función de las ventas. Cuantas más manzanas se venden, más manzanas se compran. De ahí que también son calificados como gastos variables. Mientras que los gastos generales, los gastos indirectos, no varían en función de las ventas, sino que más bien tienen un comportamiento fijo. Cuantas más manzanas se venden, no aumenta el gasto del arriendo del local. De ahí que también son calificados como gastos fijos. Ya tenemos las dos grandes clasificaciones de gastos, los generadores y los facilitadores, y además conocemos su comportamiento. Pues bien, a la hora de incurrir en un gasto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de gasto es. Si se trata de un generador, sabemos que más pronto o más tarde se convertirá en un ingreso.
Y además, una vez se ha cubierto a sí mismo, generará margen de contribución, que permitirá cubrir el resto de gastos, los gastos facilitadores. Si el margen de contribución generado por el negocio es superior a los gastos facilitadores en los que ha tenido que incurrir, se producen ganancias, y en caso contrario se producen pérdidas. Luego, cuando incurrimos en gastos facilitadores, estos absorben, minoran el margen de contribución. Esto es muy importante tenerlo presente a la hora de gastar, pero aquí mucho cuidado. No por gastar más en generadores se va a generar más margen de contribución. El margen de contribución se genera cuando los generadores se convierten en ingresos a través de las ventas a los clientes. Si incurrimos en más gastos generadores de lo que realmente demandan los clientes, estamos estocando género, ya que en el negocio entra más género que el que sale. Género que habrá que pagar con el dinero del negocio, ya que no está siendo recuperado a través de las ventas. Por lo que el negocio se va quedando sin dinero para atender el resto de gastos facilitadores y empiezan los problemas. En mi experiencia como profesional de la consultoría, he observado que la mayoría de las empresas que presentan problemas de dinero, de liquidez, el origen del problema está en los generadores de márgenes de contribución más que en los facilitadores. En algunas ocasiones, porque el margen de contribución generado por el negocio es insuficiente para cubrir los gastos facilitadores, y en otras ocasiones, porque se acumula el stock de género que asfixia al negocio. Pero pocas veces el origen del problema estaba en los gastos facilitadores, ya que son más fáciles de controlar. Que todo vaya bien.